We continue our study today. Continuamos con nuestro estudio de hoy sobre todo lo que Jesús enseñó. Y la razón por lo que lo estamos estudiando es porque antes de que Jesús subiera al cielo les dijo a sus discípulos que fueran a toda nación sobre la faz de la tierra. En Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, para hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que Él ordenó. Así que estamos tratando de cumplir esa gran comisión, de enseñar a la gente cada una de las cosas que Jesús mandó, poniendo énfasis en aquellas cosas que no están siendo suficientemente enfatizadas en la cristiandad de hoy. Mucha gente está contenta con tener sus pecados perdonados y eso es todo. No conocen a Jesús como su Salvador, lo conocen como su perdonador. Si estuviéramos considerando, por ejemplo, dos pecados en particular en nuestros dos últimos estudios, hablamos de la ira y los pensamientos pecaminosos. Estos no son dos pecados de los que se oye hablar mucho, porque la mayoría de los predicadores no tienen ninguna victoria sobre estas dos áreas. Por eso no es posible que tengan la autoridad para hablar en contra de ellos. E incluso si hablan en contra de ellos, no van a hablar de una manera práctica en cuanto a cómo vencerlos. Por lo que queremos ver un poco más de estos pecados, para que no solo oigamos hablar de ellos y veamos su gravedad, sino que también entendamos cómo podemos vencerlos. Y la gravedad a menudo se ve por el hecho de que estos son los únicos dos pecados en el Sermón del Monte donde Jesús menciona la posibilidad de que un hombre vaya al infierno como resultado de este pecado. Ahora, me gustaría decir que el 99% de los cristianos no sienten que la ira puede llevarlos al infierno. En otras palabras, no creen lo que Jesús dijo en Mateo 5, verso 22. No sé qué tipo de Biblia tienen. No sé qué tipo de cristianos son si no creen en lo que dijo Jesucristo. Entonces, ¿a quién crees? ¿Crees en los psicólogos? Ellos no pueden llevarte al cielo. De la misma manera, no creo que el 99% de los cristianos crean que desear a las mujeres con los ojos es lo suficientemente grave como para llevarte al infierno. La mayoría de la gente no se lo toma en serio. Y eso es obra del diablo, que ha hecho del pecado algo sin importancia. Piensa en una enfermedad como el SIDA, y la gente tiene miedo incluso al cáncer, pero el SIDA es mucho peor. ¿Quién tomaría el SIDA como algo a la ligera, como algo que no importa? Te diré quién. El que es completamente ignorante de lo que el SIDA puede hacer. Una mujer pobre analfabeta que vive en un pueblo, si le dices que tiene cáncer, ella no se molesta, porque no sabe lo que es el cáncer, no sabe la gravedad del cáncer, porque ella es analfabeta. Una persona educada estaría muy perturbada si el médico le dice que el cáncer está extendido por todo su cuerpo. ¿Por qué se perturba? Porque él ve el peligro del cáncer de la misma manera que cuando eres espiritualmente analfabeto. No consideras la ira como algo serio. Cuando eres espiritualmente analfabeto, no consideras la lujuria hacia las mujeres como algo serio. Eso es una marca de tu analfabetismo espiritual. Al igual que esa mujer analfabeta que no sabe qué tan grave es el cáncer. De la misma manera, uno que es alfabetizado espiritualmente tomará estos pecados muy seriamente. No necesita siquiera las palabras de Dios para decirle. Él lo sabe instintivamente, que se trata de pecados graves, porque uno hiere a otras personas y el otro hiere a uno mismo. Por eso queremos examinarlos con más cuidado y preguntarnos cómo podemos vencerlos. Y recuerda que Jesús dijo que es responsabilidad de los que predican la palabra de Dios para hacer que cada uno de su rebaño, si son pastores o si son maestros, enseñar a cada una de las personas a las que enseñan cómo vencer estas dos áreas. Y quiero preguntarles, si usted es un predicador, pastor o maestro, ¿usted está haciendo esto? ¿Has vencido tú mismo en estas dos áreas? ¿Y estás enseñando a otras personas a las que predicas a superar en estas dos áreas? ¿Les enseñas cómo es posible? Si no, estás fallando en tu deber. Yo diría que no tienes derecho a ser un ministro del Evangelio si no estás enseñando a la gente lo que Jesús enseñó. La mayoría de los cristianos hoy en día predican lo que enseñan los psicólogos, no lo que Jesús enseñó en la Biblia.
Hay muy pocas voces proféticas en el cristianismo de hoy que mantienen a la gente a la altura de los estándares que Jesús proclamó en su palabra. Lamentablemente, el diablo tiene silenciadas las voces proféticas en la iglesia. Y la mayoría de la gente está pensando que la profecía solo es predecir el futuro, y por lo general predecir el futuro en relación con las cosas materiales. Eso es un engaño. La voz profética es la que conduce al pueblo de Dios al arrepentimiento de los pecados que los destruyen. La prosperidad material no es el camino al cielo. La libertad del pecado sí es el camino al cielo. El ángel, cuando vino a José en Mateo capítulo 21, leemos la primera promesa al pasar las primeras páginas del Nuevo Testamento. Esa promesa está en Mateo 1, verso 21. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el significado del nombre de Jesús. Mucha gente usa el nombre de Jesús y ni siquiera saben lo que significa. Mateo 1, verso 21 nos dice que el nombre Jesús significa aquel que salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la diferencia entre ser salvado de nuestros pecados y ser perdonado de nuestros pecados? Tomemos estos dos pecados que hemos considerado en nuestro último estudio, la ira y los patrones de pensamientos pecaminosos. Si te enojas de una manera sencilla y te arrepientes de ello y le pides al Señor que te perdone, Él te perdonará. Y si mañana te enfadas de nuevo de una manera pecaminosa y le pides perdón al Señor, Él te perdonará. Y si la próxima semana haces lo mismo y le pides perdón, Él te perdonará. De la misma manera con los patrones de pensamientos pecaminosos. Tú codicias a una mujer con tus ojos y te das cuenta de que es un pecado y le pides perdón al Señor. Él te perdonará. Y si lo vuelves a hacer mañana y le pides perdón, Él te perdonará. Te metes en internet y ves pornografía y le pides al Señor que te perdone y Él te perdona. ¿Pero has sido salvado de estos pecados? No. ¿Has sido perdonado? Sí. Tu patrón consiste en pecar, pedirle al Señor que te perdone, pecar otra vez, pedirle al Señor que te perdone. Es un círculo sin fin. Pecas y le pides perdón al Señor. Vuelves a pecar y le pides perdón al Señor. ¿Has sido perdonado? Sí, aunque hayas pecado 1000 veces. Todos tus pecados te son perdonados. Pero, ¿has sido salvado de tu pecado? No, porque sigues haciéndolo. Es como salir de un pozo y volver a caer en él. Le pides a alguien que te saque, te saca, mañana vuelves a caer en el pozo. Le pides a alguien que te saque, caes en el pozo otra vez. ¿Cuándo va a terminar? Jesús te perdona, pero tienes que ser honesto y decir, conozco a Jesús como mi perdonador, pero no lo conozco como mi salvador. Lo conozco como el que perdona mis pecados, pero no como el que me salva de mis pecados. Tenemos que ser sinceros. Si somos deshonestos con nosotros mismos, nunca llegaremos a la plenitud de lo que la Biblia nos promete. Dios ama a la gente honesta y quiero animarte para que seas honesto ante Dios y le digas honestamente desde tu corazón, Señor Jesús, solo te conozco como mi perdonador. No te conozco como mi salvador. Y si eres sincero con Él y le dices, Señor, quiero conocerte como mi salvador, no como el que solo me perdona, no como el que me sigue levantando del pozo en el que caigo. Tu promesa es que me salvarás de mi pecado. Tu nombre mismo significa eso. Jesús no significa perdonador, significa salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias a Dios por eso. Ninguno de nosotros podría vivir sin Él, pero Él hace más que eso. Él nos salva y necesitamos experimentar ambas cosas. Pienso en la historia de los dos ciegos que una vez vinieron a Jesús en Mateo capítulo 9. Leemos aquí en Mateo capítulo 9, verso 27, que dos ciegos siguieron a Jesús y le dijeron, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les preguntó, ¿qué queréis que haga por vosotros? Eso está en el pasaje paralelo de otro evangelio. ¿Qué quieres que haga por ti? Y dijeron, queremos que nuestros ojos sean abiertos. Y luego les hizo una pregunta en Mateo 9, verso 28. ¿Creéis que puedo hacer esto por vosotros? Esa es una pregunta muy importante. Es una pregunta importante que el Señor nos hace sobre cualquier cosa que Él haya prometido. Cuando haces tu petición a Dios, eso es correcto. Señor, quiero que se abran mis ojos ciegos, o quiero que una enfermedad sea sanada, o quiero ser salvado de un hábito pecaminoso en particular. O Señor, quiero conseguir un trabajo, quiero encontrar un lugar donde vivir.
Hay tantas cosas que podemos pedirle a Dios y Dios cuida de todas nuestras necesidades espirituales y físicas. Pero la pregunta que el Señor nos hará después de que hayamos hecho nuestra petición específica a Dios es esta. ¿Crees que puedo hacer esto por ti? Es Jesús quien habla. No te estás preguntando si crees que tú puedes vencer este pecado. Es un pensamiento muy liberador. Gracias a Dios que Cristo no te pregunta ni a ti ni a mí, ¿crees que puedes renunciar a este hábito pecaminoso? Yo contestaría directamente y diría, no, Señor, no puedo dejar ningún hábito pecaminoso. Soy tan esclavo del pecado por haber nacido como hijo de Adán. Cada pecado del que soy esclavo. Soy esclavo de la ira, soy esclavo de esto, aquello y lo otro. Nómbralo. Pero creo con todo mi corazón que tú puedes salvarme de ello. Esa es la pregunta aquí. ¿Crees que el Señor dice, ¿puedo hacer esto por ti? Gracias a Dios por ello. Jesús no vino aquí con algunas enseñanzas sobre psicología, sobre cómo entrenar nuestra mente. No vino a enseñarnos yoga o cómo controlar nuestros pensamientos o cómo superar la ira con autocontrol. No, Él está preguntando, ¿crees que puedo hacer esto por ti? Porque dijo en Juan 15, verso 5, sin mí nada podéis hacer. Gracias a Dios por ese verso. Yo digo, Señor, tú mismo has dicho que sin ti nada puedo hacer. Estoy 100% de acuerdo. Una rama no puede dar fruto si no está en el árbol. Y cada rama puede decir a cualquier árbol, incluso después de estar 50 años en ese árbol, sin ti no puedo dar fruto. Pero si estoy en ti, es más fácil producir fruto. ¿Crees que una rama está luchando? Mira un árbol de mango. ¿Esa rama está luchando por producir mangos? No. Pero si cortas esa rama de ese árbol, aunque haya estado produciendo mangos durante 50 años, dejará de producir inmediatamente porque se marchita. Pero mientras está en el árbol, la savia del árbol fluye y así es como los mangos se producen. Ese es el principio de vencer el pecado. Y eso es lo que tenemos que enseñar a cada persona que es un discípulo en cada nación. Queridos amigos, esto es lo que tú tienes que entender, o si eres un predicador, tienes que hacer. Que otras personas entiendan que sin Cristo no puedes vencer ningún pecado. Puedes vencer el pecado externo. Hay multitud de ateos en el mundo que no asesinan a nadie y que ni siquiera cometen adulterio físico. Para mantener limpio el exterior de la copa, no necesitas a Jesucristo. Solo necesitas ser un buen fariseo. Hay inconversos cuya vida externa es muy recta. Nunca engañan y son honestos, incluso los ateos que conozco. Pero cuando se trata de la vida interior, no me refiero al autocontrol con los poderes del yoga y todo lo que guarda la ira en su interior. Eso no es liberación. Eso es solo cerrar bien la botella para que el veneno permanezca adentro. Aún así te destruye. Eso no es lo que Cristo ofrece. Ese es el poder del yoga y del autocontrol. Pero Cristo ofrece la liberación de la ira interior. Puedo abrir la botella. No hay veneno. Ahí no hay ira. Mira dentro de tu corazón. No es que con gran esfuerzo trate de mantener la boca cerrada para no perder mi temperamento. Eso es yoga. Eso no es liberarse de la ira. La liberación de la ira es cuando Cristo nos libera de la ira dentro de nuestro corazón. Si miras dentro del corazón, no hay ira. Si miras dentro del corazón, no hay lujuria hacia esa mujer. Solo Jesús puede hacerlo. Piensa en estos ciegos que vinieron a Jesús después de hacer su petición. El Señor les preguntó, ¿creéis que soy capaz de hacer esto por vosotros? Y sabes que todos tenemos dos ojos, y estos ciegos tenían los dos ojos ciegos. Ahora imagina esta situación donde dos hombres ciegos con ambos ojos ciegos se presentan ante el Señor uno a uno. Supongamos que se acerca uno a uno al Señor, y al primer hombre el Señor le pregunta, ¿crees que soy capaz de abrir tus ojos? No dijo, ¿crees que puedo abrir los ojos con algún ejercicio o algo así? ¿Crees que yo, dice el Señor, soy capaz de abrir tus ojos ciegos? Y el primer ciego dice, Señor, me alegraría si pudiera abrirme un solo ojo. Eso es más que suficiente para mí. Puedo sobrevivir en esta tierra y creo que tú puedes hacerlo. El Señor le respondería, como dijo aquí en el verso 29, hágase en vosotros según vuestra fe. No según mi capacidad, dice el Señor. ¿Sabes que el Señor hace por nosotros no según tu capacidad, sino según tu fe? Si no tienes fe para algo, aunque el Señor tenga la capacidad para hacer más que eso para ti, no experimentarás todo lo que el Señor quiere hacer por ti. Solo experimentarás según el nivel de tu fe.
Así que si un hombre dice, tengo fe de que solo un ojo será abierto, el Señor dirá, según tu fe, hágase contigo. Saldrá de esa habitación con un ojo abierto y el otro cerrado. Para un ciego tener un ojo abierto es fantástico. Ahora entra el otro ciego y el Señor le hace la misma pregunta. ¿Crees que puedo hacer esto por ti? Y él dice, sí, Señor, creo que puedes abrir los dos ojos. ¿Qué es imposible para ti? Y se le abren los dos ojos y sale y se encuentra con el otro ciego, que solo tenía un ojo abierto. Ese hombre dice, ¿cómo has conseguido que te sean abiertos los dos ojos? Esto debe ser una falsa enseñanza. No es una falsa enseñanza. Simplemente tenía más fe que tú. Así que piensa en estos dos ojos, como el perdón de los pecados y ser salvado del pecado. Una persona recibe ambos y otra solo uno. ¿Por qué? ¿Es porque Dios era parcial con esa persona? No, simplemente tenía fe en lo que Cristo podía hacer por él. Una persona tenía fe en que Cristo solo podía perdonar su pecado. Él obtuvo eso. Otra persona ni siquiera tiene fe en que Cristo puede perdonar su pecado. Hay mucha gente así en el mundo, pero uno que tiene fe en Cristo que perdonará su pecado obtiene el perdón. Otro tiene fe, como el de los dos ojos, en que Cristo puede no solo perdonarme, sino librarme de ese hábito pecaminoso. Consigue las dos cosas. Y cuando una persona proclama ambas cosas, que Cristo no solo puede perdonarnos, sino también liberarnos, las personas que han experimentado solo el perdón dirán que esta es una falsa enseñanza, porque ellos mismos no lo han experimentado. Dicen que es imposible. Dicen que es imposible que un ser humano se libere del pecado. La pregunta no es si es imposible para el hombre. ¿Está diciendo que es imposible para Dios? Jesús dijo que no hay nada imposible para Dios. Imposible para el hombre, estoy totalmente de acuerdo. Es imposible incluso para el hombre obtener el perdón de los pecados sin el poder de Dios. Así que con Dios nada es imposible. Así que por favor recuerda esto. Si tú no experimentas algo y otra persona sí, no es porque él crea alguna falsa enseñanza. Es porque tú no crees tanto como él. Puedo usar otro ejemplo. Si la lluvia cae por igual fuera de la casa de todos, no habrá escasez de agua en la ciudad. Y la gente pone recipientes fuera para recoger el agua de la lluvia. Pero un hombre pone una taza pequeña fuera de su casa. ¿Cuánta lluvia va a recoger? Solo una taza llena. Otra persona pone una enorme tina fuera de su casa. ¿Cuánta agua obtiene? Una tina llena. ¿Hay alguna diferencia entre una tina llena y una taza llena? Ciertamente. Y el hombre con la taza llena dice, ¿cómo has conseguido una tina llena de agua? ¿Fue Dios parcial contigo enviando más lluvia delante de tu casa? No, la misma cantidad de lluvia, hermano, pero solo pusiste una pequeña taza afuera. Ese era el nivel de tu fe, y eso es todo lo que obtienes de Dios. Recibimos de Dios según la proporción de nuestra fe. La bendición de Dios es ilimitada. Efesios 1, verso 3 dice, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición del Espíritu Santo es para librarnos de todo hábito miserable y pecaminoso que hemos adquirido y heredado de Adán, nuestro antepasado. Y te diré algo, todos hemos heredado la misma naturaleza malvada de Adán. Todos los hombres malvados del mundo tienen la misma carne malvada que tenemos tú y yo. Tal vez nuestras circunstancias y nuestra educación nos impidieron hacer cosas terribles y malvadas, como las que hacen los terroristas, pero tenemos la misma carne. Y solo podemos librarnos de ella por el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Así que es importante que lo recordemos. Es importante que expliquemos a la gente todo lo que Jesús ordenó. Sus mandamientos solo pueden cumplirse mediante el poder del Espíritu Santo, particularmente en estas dos áreas. Veamos Mateo capítulo 5. Estábamos viendo sobre la ira y la lujuria sexual. En el Antiguo Testamento, ¿cómo le decía el Señor a la gente para que venciera la ira? Este versículo que vimos en nuestro último estudio en Efesios capítulo 4, verso 26, airaos pero no pequéis. Es en realidad una cita de Salmo 4, verso 4. Si tienes una traducción, Nueva Biblia Estándar Americana, encontrarás que las citas del Antiguo Testamento se muestran en mayúsculas, en el Nuevo Testamento, en su carta. Y en el Salmo 4, verso 4, así es como se lee y el margen de la Biblia dice, tiembla de ira, pero no peques.
Así que esta es la cita en Efesios 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. Puedes temblar con ira, pero no peques. No dejes que esa ira se convierta en pecado. Y la solución para eso es: meditad en vuestro corazón sobre vuestra cama y callad. Y versículo 5, confía en el Señor. Así que la solución para la ira en el Antiguo Testamento fue: cada vez que estés molesto con alguien, tienes que alejarte de esa persona. Debes ir y encerrarte en tu dormitorio y acostarte en tu cama y meditar en Dios hasta que te calmes y confía en que el Señor se hará cargo de esa situación. Eso es todo lo que se puede hacer. Así que en el Antiguo Testamento podías controlar las palabras que salían de tu boca, de alguna manera similar al yoga. Pero en el Nuevo Testamento Dios nos ha dado el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo es dominio propio, que desde dentro Jesucristo nos libra de esa ira. Es exactamente lo mismo con la lujuria de los ojos. En Mateo capítulo 5 habla de la lujuria de los ojos y continúa diciendo: nadie en el Antiguo Testamento, por cierto, pudo superarlo. El 10º mandamiento en Éxodo capítulo 20 era el único mandamiento que nadie podía cumplir. No sé si lo sabes. Había 10 mandamientos. 9 de ellos eran externos. ¿Leíste eso en Éxodo capítulo 20? Todos los 10 mandamientos, los primeros 9 eran externos. Y eso era todo lo que todo el mundo podía cumplir. Pero el 10º mandamiento era: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, o cualquier cosa que sea de tu prójimo. La hija de tu prójimo, toda mujer que camina por la calle es hija de tu prójimo, o mujer de tu prójimo, y dice que no debes codiciarla. En realidad, estaba escrito ahí como el 10º mandamiento y nadie podía cumplirlo. Nadie en el Antiguo Testamento podía cumplir ese mandamiento. El apóstol Pablo, según la justicia de la ley, dice que él era irreprensible. En Filipenses capítulo 3, verso 6, dice: según la justicia que está en la ley, fui hallado irreprensible. Testificó ante un sumo sacerdote en Hechos capítulo 23, verso 1: he vivido con una conciencia perfectamente buena delante de Dios hasta el día de hoy. ¿A qué se refería? Que cumplía todos los mandamientos. ¿Pero qué mandamientos cumplía? Solo los 9 primeros, porque es lo suficientemente honesto para decir en Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Cuando llegué al 10º mandamiento, que decía: no codiciarás, yo hallé en mi concupiscencia, versículo 8, de todo tipo dentro de mí. Descubrí toda clase de concupiscencia por el dinero, por las mujeres, por las hijas ajenas, lujuria por el honor y todo tipo de lujuria dentro de mí. Y me di cuenta de que este es el mandamiento que no podía cumplirlo. Pero cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y llenó a la gente, cuando el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo en su corazón, entonces dice, en Romanos 8, verso 2, la ley del Espíritu Santo, que no son los 10 mandamientos, sino la ley de la vida en Cristo Jesús. Una vida que me liberó de la ley del pecado, que me mantenía cayendo en la ira, la lujuria y todo lo demás. Y continúa en el versículo 4 diciendo: este requisito justo de la ley, que es no codiciarás, se cumple dentro de nosotros porque no andamos según la carne. Caminamos según la dirección del Espíritu Santo, lo cual era imposible bajo el antiguo pacto. Así que cuando Jesús habló de la victoria sobre estos pecados en Mateo capítulo 5, él estaba hablando de algo que es imposible que el hombre haga sin el poder del Espíritu Santo. Si lees Mateo capítulo 5, 6 y 7, encontrarás al final de estos 3 capítulos las preguntas más importantes que no han sido contestadas. ¿Qué es esto? Señor, ¿cómo vivo esta vida? Eso ni siquiera se menciona en Mateo 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7 solo nos muestra el estándar de vida que Dios espera de un cristiano del nuevo pacto, de un cristiano nacido de nuevo. Pero ¿cómo llegar hasta allí? No se menciona allí. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué hacer? Creo que el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, solo fue proclamado por Cristo para crear un deseo en nuestro corazón por esta vida. Y si una persona tiene anhelo por esta vida, irá a Dios y le dirá: Señor, ¿cuál es la solución?
Y el Señor le dirá, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, necesitas ser fortalecido en el hombre interior. Hay muchas falsas experiencias del Espíritu Santo hoy en día que solo enfatizan hablar en lenguas, pero no se enfatiza en esta vida interior de libertad del pecado. Doy gracias a Dios por hablar en lenguas. Hablo en lenguas desde hace 35 años, pero la plenitud del Espíritu Santo trajo algo mucho más importante en mi vida, la liberación del pecado interior. Ese es el propósito principal de la plenitud del Espíritu Santo. Así que veamos a Dios por eso. Oremos. Padre Celestial, al inclinarnos ante ti, reconocemos que sin el poder del Espíritu, todo esto sería teoría. Y por eso queremos venir a ti y pedirte ese poder para poder experimentarlo en nuestra vida y glorificarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.